Hola chicos, chicas, espero que estén bien. Bueno, empezando muy bien la semana. Y hablando de empezar, vamos a empezar hoy con nuestro tema de la segunda unidad, que tiene que ver, tal como dice en el título, sobre passive voice, o en español sería como decir voz pasiva. Eh, este es nuestro nuevo tema, que empezamos a hacer una introducción, de hecho, en la unidad anterior, en donde empezamos a ver eh, cuestiones básicas de, por ejemplo, cómo reconocer quién recibe y quién hace una acción dentro de lo que es una oración en inglés, eh, personal pronouns, objective pronouns, para saber cómo reemplazar a quién hace o quién recibe la acción y todo eso dentro de lo que habíamos visto de cómo escribir un texto de opinión. Pero en este caso nos vamos a meter bien, eh, más precisamente con este tema de passive voice, ya que es un tema que, si bien una vez que le encontramos la mano es simple, al principio puede resultar un poco complicado de entender cómo darnos cuenta de quién hace y quién recibe la acción y cómo utilizarlo. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta presentación. Y empezamos siempre con la pregunta inicial. What is the passive voice? ¿Qué es todo esto? Entonces, para eso vamos a darnos una idea de cómo manejar el orden de las palabras en inglés. Esto siempre lo vengo repitiendo hace un tiempo, de que siempre el orden de las palabras tiene que ser, en inglés por lo menos en este caso es la diferencia que tiene con el español, es que es un orden fijo. Siempre se va a encontrar de esta forma. El orden es subject o sujeto, verb o verbo, que es lo que hace lo que representa la acción, y object o objeto. Nosotros lo habíamos visto con la etiqueta al subject de doer of the action, o quien hace la acción, y el objeto lo habíamos visto con la etiqueta de receiver of the action. Así que básicamente ese es el orden en el cual toda oración en inglés va a ser encontrada. Pero, ¿cómo reconocemos cuando es active o passive voice? Porque si hay una passive voice, quiere decir que hay una active o una voz activa. Entonces, esa es la diferencia principal que tienen este tipo de oraciones que vamos a empezar a ver en esta unidad. Las oraciones que están escritas en active voice son aquellas que el foco de atención o el subject, que desde ahora va a ser foco de atención, nuestro foco de atención, es lo que hace la acción del verbo. Mientras que en las oraciones que tienen que ver con passive voice, el foco de atención o el sujeto, el subject, es lo que recibe la acción del verbo. Por lo tanto, si nos ponemos a ver en el orden de palabras o en el word order, que es este estipulado en inglés, cuando el sujeto es quien hace la acción, quiere decir que esta oración, una oración cualquiera, supongamos, es una oración que está en voz activa o active voice. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de una oración en active voice. Vamos a hacer un sujeto, un verbo y un objeto. I like ice cream. I es el sujeto, soy yo quien hace la acción del verbo, que es gustar. I like. Y ice cream es quien recibe, o el objeto que recibe la acción mía de gustar. En este caso, ice cream, recordemos ice cream es helado, por lo tanto, I like ice cream es una oración en voz activa. Entonces se respeta la regla de que en el foco de atención, el sujeto es quien hace la acción y no quien la recibe. Vamos a ver un ejemplo entonces de cómo esto de active y passive voice funciona en inglés. Por eso vamos a tener un ejemplo de un texto en el cual el texto, como ya vemos
en el título, y podemos apreciar, el tema principal del texto es América. Por lo tanto, tenemos el texto que dice: America is a continent of the world. It has 35 countries. Christopher Columbus discovered it in 1492. However, the Vikings occupied it in the 9th century. Como vemos en el texto, primero empieza hablando de América. Entonces, es quien hace la acción porque justamente está dentro del mundo, es un continente dentro del mundo, es quien hace la acción. Después, it, que suplanta a America, que ya habíamos visto que utilizábamos personal pronouns para reemplazar y no repetir palabras. En este caso, bueno, it se refiere a America. It has 35 countries. Por lo tanto, América es quien hace la acción de tener 35 países. ¿Ok? Por lo tanto, esas dos oraciones no tienen ningún problema. Seguimos hablando de nuestro tema principal, que es América. Pero de repente hay una tercera oración que empieza con la palabra Christopher Columbus, que es nuestra oración: Christopher Columbus discovered it in 1492. ¿Qué pasó aquí? Estábamos hablando de América y después terminamos hablando de Christopher Columbus. Ahí ya hay una desproporción en el texto. O sea, no está siguiendo un hilo conductor, no estamos hablando del mismo tema. Por lo tanto, nuestro foco de atención se desvió de América a Christopher Columbus. Y seguimos con la cuarta oración. Empieza con un however. Acuérdense que however era un conector para indicar contraste. Por lo tanto, vamos a contrastar un IDE. Y dice: However, the Vikings occupied it in the 9th century. Otra vez, no estamos hablando de América y tampoco de Christopher Columbus. Estamos hablando de the Vikings. Por lo tanto, necesitamos de alguna forma arreglar este texto porque no estamos manteniendo el foco de atención, que nuestro foco de atención es América, tal como indica el texto, el título del texto. Entonces vamos a ver cómo funciona esto de la voz activa y la voz pasiva. America is a continent of the world y it has 35 countries. Las dos oraciones están escritas en active voice, están en voz activa. ¿Por qué? Porque justamente America is the doer of the action, o América es quien hace la acción del verbo. ¿Ok? Después sucede que empezamos a hablar de otras cosas, de otras personas o de otros grupos, y no estamos hablando de América principalmente. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacemos para volver al foco de atención a que sea América. Vamos a poner de ejemplo, let's take an example, la idea de Christopher Columbus discovered it in 1492. Esa oración está en voz activa, pero nosotros tenemos que cambiar el objeto del lugar, porque en esta oración quien hace la acción es Christopher Columbus y quien recibe la acción es America o it. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, se dice vulgarmente, dar vuelta a la oración. Entonces, nuestro objeto que pasó a ser America, it, o que pasó a ser quien recibe la acción, va a pasar adelante a transformarse en el sujeto. Y Christopher Columbus, que es nuestro sujeto o quien hace la acción, va a pasar al otro lado de la oración. O sea, después del verbo. Nuestra oración va a quedar entonces como decir: It was discovered
by Christopher Columbus in 1492. Y ahí queda nuestra voz activa y voz pasiva, nuestra versión en voz pasiva de la misma oración. En español sería como decir, Cristóbal Colón la descubrió en 1492, mientras que la voz pasiva sería como decir, fue descubierta, o América fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492. Esa es nuestra idea de cómo cambiar la voz activa a la voz pasiva. Lo mismo pasa con la oración de The Vikings. Cuando decimos The Vikings occupied it in the 9th century, The Vikings es quien hace la acción del verbo, o sea, ellos ocuparon América. Por lo tanto, necesitamos de que nuestro objeto o quien recibe la acción esté primero. Entonces, vamos a pasar de vuelta el it adelante y después del verbo vamos a poner a quienes hacen la acción. Por lo tanto va a ir The Vikings después del verbo. Entonces nuestra oración en voz activa va a cambiar a voz pasiva y va a quedar It was occupied by the Vikings in the 9th century. Cuando hacemos este traspaso, es lo mismo que decir en español. En la primera oración, la voz activa es como decir los vikingos la ocuparon en el siglo IX. Y la voz pasiva sería como decir fue ocupada por los vikingos en el siglo IX. Entonces, la diferencia radica en que el foco de atención nuestro, o sea, el sujeto, it, o America, pasa a estar adelante y es nuestro foco de atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de América y no de Vikings. Lo mismo pasa en el caso de Christopher Columbus. No estamos hablando de Christopher Columbus, estamos hablando de América. Es más importante. Por lo tanto, necesita estar en la parte del sujeto. Nuestro texto, pasando las oraciones a voz pasiva, las oraciones necesarias, quedaría de esta forma. America is a continent of the world. It has 35 countries. It was discovered by Christopher Columbus in 1492. However, it was occupied by the Vikings in the 9th century. Entonces, si vemos en cada principio de la oración está hablando de América. America, it. ¿Ok? Siempre estamos manteniendo el mismo hilo conductor. Estamos hablando siempre de América. Nuestro sujeto es siempre América. Nuestro foco de atención es siempre América. ¿Ok? Como veremos, las oraciones, quedan de forma más ordenadas y el texto queda de forma más ordenada. Esto es una característica especial de ambos idiomas, del español y del inglés, pero en el inglés se toma con mucha más importancia. Es mucho más rígida y hay que tener mucha consideración a la hora de leer textos y hacer textos, armar textos, que es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. A la hora de escribirlos tenemos que tener en cuenta estas ideas. Vamos a ir practicando bastante, así que no va a haber problemas en ese sentido, pero para que tengan una idea, nuestra conclusión va a ser que la voz pasiva, de passive voice, nos sirve, bueno, acá hay un pequeño error de escritura, nos sirve para mantener el foco de atención o focus of attention, presten atención a esa palabra, a esa idea, foco de atención es lo mismo que decir focus of attention, en un tema determinado. Nos sirve específicamente para eso, para mantener el foco de atención en un tema determinado. Siempre que vayamos a escribir en voz pasiva, tenemos que mantener esta fórmula, siempre escrito de la misma forma. Entonces tenemos nuestro sujeto, the subject, el verbo to be, que lo vamos a usar mucho, vamos a practicar bastante esto, el verbo con ed, el verbo principal con ed, la palabra by
y el objeto va a ir después. Es bastante, son varias palabras como para poner juntas, pero a modo de ejemplo voy a poner la oración de Christopher Columbus, en donde nuestro sujeto es quien recibe la acción. America was discovered by Christopher Columbus in 1492. Y acá les voy a dejar una nota importantísima para tener en cuenta. Cada vez que escriban una oración en voz pasiva, el verbo to be va a cambiar de acuerdo al tiempo verbal en el que el verbo estaba en la voz activa. Si nosotros vemos en la parte de la oración de Christopher Columbus, es la misma del ejemplo que acabo de dar, discover está en pasado simple. Por lo tanto, el verbo to be va a tomar la forma de was. ¿Ok? Si estuviese en presente, si esta oración estuviese en presente, Christopher Columbus discovers it in 1492, el verbo to be, en vez de ser was, va a ser is. Pero todo eso lo vamos a ir practicando a medida que vayamos pasando las clases. Por lo tanto, primero nos vamos a focalizar en la voz pasiva, en cómo funciona para el presente simple y el pasado simple. Más adelante vamos a ir complejizando un poco el tema. Así que, por ahora, la idea es que tengan en cuenta esto. Cualquier consulta que tengan, pueden hablarme por Classroom. Vamos a ver cómo hacemos más adelante con las ideas de nuevas plataformas para el Zoom, para reemplazar Zoom, y veremos más adelante cómo vamos a resolver esa parte. Pero por ahora, espero que haya sido útil el video, y cualquier duda que tengan, pregúntenme vía Classroom, que todo esto vamos a empezar a implementarlo dentro de todas las tareas que vamos a ir teniendo, las actividades que vamos a ir teniendo a lo largo de esta unidad. ¿Ok? Bueno, les mando un abrazo enorme y espero verlos pronto. Espero que no se les haya hecho muy difícil, es un tema un poco complejo, pero la idea es que puedan tener este video para verlo cuantas veces sea necesario, y que ustedes tengan la posibilidad de poder ir practicando algo más de este tema, que es la voz pasiva. Así que nos vemos pronto. Bye bye.